Hoy hacemos números de una forma muy especial con Santiago porque está en Madrid para presentar su libro Economía, una historia muy personal. Un libro absolutamente recomendable porque es un análisis, sí, personal, particular, especial, que lleva la firma de Santiago, pero que incluye además un trabajo ingente de documentación con pensamientos, reflexiones, frases de personajes distintos que han pronunciado a lo largo de la historia y que tienen relación directa o indirecta con la economía. Y esta es una manera de tratar de entender dónde estamos, de dónde venimos y tal vez atrevernos a pronosticar a dónde vamos, que, insisto, me parece absolutamente recomendable. Así que, si te parece, Santiago, hoy hacemos números a partir de las palabras. Perfecto. Y a partir de frases concretas, porque nos hemos leído el libro y hay algunas, hombre, yo creo que por alusiones de actualidad, habría que empezar por una de Francis Bacon. Lo haremos en plan cronológico, ¿eh? Bien. Francis Bacon, estamos hablando del siglo XVI, ¿eh? Frase: los griegos poseían el rasgo característico de los niños. Siempre estaban dispuestos a parlotear, pero no eran capaces de producir nada. La prueba es que su sabiduría abunda en palabras, pero anda escasa en hechos. Ostras, parece un retrato o una crítica de la Grecia de hoy. Bueno, sí, pero a ver, hay que tener en cuenta que Sir Francis Bacon fue uno de los iniciadores del racionalismo. En consecuencia, lo que estaba haciendo Bacon es comparando su época, el racionalismo, con la época de los griegos que buscaban puramente la especulación filosófica. Entonces, claro, o sea, es que la diferencia que existe entre la época de Bacon, claro, Bacon hay que vincularlo con Descartes, Spinoza, etcétera, etcétera, ¿no? Con la sabiduría de Platón, o sea, existen diferencias irreconciliables. Yo entiendo que aquí Bacon está criticando no tanto a los griegos como tal, sino evidentemente a sus filósofos. Las similitudes... ¿Pero tú ves a Varoufakis y a Tsipras en este retrato? En absoluto, no, aquí voy. Es decir, la Grecia de hace 2500 años no se parece en nada a la Grecia actual, absolutamente en nada. O sea, aquella Grecia, como digo, era especulativa absolutamente. Esta Grecia lo que está poniendo sobre la mesa es que, primero, no puede pagar la deuda, y evidentemente no puede pagar los intereses, y en segundo lugar está poniendo sobre la mesa que Grecia es una economía absolutamente rota, quebrada. En consecuencia, claro, en aquella época a Grecia no le pasaba esto. Esta mañana me he acordado mucho de ti. Hemos tenido una reunión aquí en la SER con un político, un alto político con una larguísima experiencia en Europa, y en un momento dado le he preguntado, porque nos ha contado detalles, algunos no se pueden revelar, interioridades de la actual negociación, de otras crisis que ha habido y tal y cual, el euro, Maastricht, muchas cosas, muy interesante. Y en un momento dado, ya casi terminando, le he dicho, oye, ¿quién dirá por primera vez en una rueda de prensa Grecia no podrá nunca pagar su deuda? Dice, eso no se puede decir. Bueno, y me he acordado mucho de ti. A ver, eso no se puede decir. Digo, ya, pero es que no podrán pagar. Sí, pero no se puede decir. A ver, es muy curiosa esta puntualización que has hecho, porque esto significa, que este señor reconoce que Grecia no puede pagar. O sea, es muy importante esto, ¿eh? Grecia reconoce que no puede, este señor reconoce que Grecia no puede pagar su deuda. Y ha reconocido, también, que no se puede decir porque esto, reconocerlo, crearía un pánico. En consecuencia, claro, evidentemente estamos en una fase, en un momento histórico en el que se puede decir lo que se puede decir y lo que no se puede decir no se puede decir. ¿Por qué? Porque evidentemente ahora lo que no se tienen que crear son pánicos. Y mientras tanto esperar. Pero yo vuelvo a insistir, o sea, Grecia no puede pagar la deuda. Volvamos a las frases. De la economía, una historia muy personal, el libro que hoy nos presenta en la ventana Santiago Niño. John Adams, segundo presidente de Estados Unidos, y enlaza también un poquito con esto que estamos hablando. Hay dos formas de conquistar y esclavizar a una nación. Una es con la espada, la otra es con la deuda. Coño, blanco y en botella. Sí. ¿No? Sí, a ver, hay que también contextualizar lo que dijo el presidente John Adams en finales del siglo XVIII. A ver, en aquel momento Estados Unidos era un país jovencísimo, acababa de nacer, era un país en el cual estaba totalmente imbuido por la Ilustración, la filosofía ilustrada. Acababa de pasar, hacía 4 días, una guerra horrorosa, y evidentemente una guerra es cara.
y es un país que estaba naciendo. Lo de la espada está claro porque acaba de pasar una guerra a Estados Unidos. Y entonces John Adams lo que había visto a los deudores, evidentemente en aquella época sobre todo eran de Inglaterra y de Francia, qué es lo que les pasaba cuando tenían problemas de pago, cuando no pagaba. Entonces, claro, evidentemente lo que está diciendo John Adams es que deuda implica dependencia. Es decir, un deudor, hasta que cancela su deuda, depende total y completamente del acreedor. Esté o no intervenido. Eso es... Esté o no intervenido. Sí. Además, hoy en día se puede intervenir a miles de kilómetros Claro. de distancia. O sea, no hace falta estar allí físicamente. Con lo cual, claro, vincula totalmente con Grecia. Totalmente vinculado. Avanzamos un poco más en el tiempo. Seguimos en Estados Unidos. Frase de Charles Kettering, un alto ejecutivo de la General Motors. Esto no lo entiendo muy bien, lo tendrás que explicar, ¿eh? Y Roberto tampoco lo ha pillado mucho. A ver. La clave de la prosperidad económica consiste en la creación de un sentimiento de insatisfacción. Esto está dicho en el año 1925. Sí, a ver, el capitalismo que nosotros hemos conocido se basa, simplifico mucho, en el hiperconsumo. Es decir, hay que consumir mucho porque al consumir mucho lo que hacemos es promocionar el crecimiento económico, esto ocupa gente, etcétera, etcétera, y esto es muy matizable, ya lo sé. Pero en el año 1925 había acabado ya la crisis posterior a la Primera Guerra Mundial. La productividad estaba aumentando. ¿Qué quiere decir que la productividad estaba aumentando? Que estaba aumentando la capacidad de producción. General Motors producía automóviles, algo que se estaba intentando masificar. Como tú dices, blanco y en botella. Creemos un sentimiento de insatisfacción en la gente, diciéndole que el que no tenga un coche es subnormal, diciéndole que el que tenga un coche lo tiene que cambiar porque si no será infeliz. Y entonces la gente consumirá automóviles. Hay que lograr que la gente se sienta infeliz para decirle que a través del automóvil conseguirá la felicidad. Ostras, pues esto me enlaza con otra frase que tenemos aquí seleccionada, mucho más reciente, que es de Vicente Verdú, autor de, entre otras cosas, de las tiendas de espectáculos, eso es del año 2001. Dice, en el capitalismo de producción, la función de la mercancía era satisfacer necesidades. Eso lo entendemos todos, ¿verdad? En el capitalismo de consumo, era cumplimentar deseos. En el capitalismo de ficción, es suscitar fantasías. Todo cuadra, ¿eh? Todo, absolutamente todo. A ver, claro, del año 2001 aquí ha llovido bastante. En medio hay una crisis, evidentemente. Pero pensemos que en el año 2001 el consumo se daba ya por supuesto y se pusieron de moda cosas como restaurantes a oscuras. Es decir, la gente iba a un restaurante totalmente a oscuras. El primero fue en Alemania, luego ya se puso en Estados Unidos. Totalmente a oscuras quiere decir con cero luz. Era acompañado por ciegos a las mesas, era servido por ciegos, camareros ciegos, y degustaban los alimentos totalmente oscuras. Y claro, ahí la gente no iba a alimentarse, ahí la gente iba a nutrir una experiencia. Podemos también pensar en zapatillas de deporte de $1000. Es decir, no necesitas una zapatilla de $1000 para hacer deporte. Lo que pasa es que era un sueño, como una especie de... Entonces, toda la época comprendida entre el año 2000, 2001 hasta el 2006, 2007 está llena, repleta de estas cosas, de estas experiencias. Tengo la sensación, Roberto, el otro día estuvo aquí David Muñoz, del restaurante Diverso, que la alta cocina también se ha nutrido de algunos factores de estos relacionados con la experiencia, con la ilusión que nos comenta Santiago. Hay que citar a Keynes. En más de una ocasión, pero citémoslo al menos en una frase, del año 1936. Los dos vicios que determinan el mundo económico en el que vivimos son, 2 puntos. Primero, que el pleno empleo no está garantizado. Segundo, que el reparto de la fortuna y de la renta es arbitrario y falto de equidad. Nos afecta además, ahí va la parte profética, nos afecta además otra enfermedad de la que oirán mucho hablar en el futuro inmediato. Se denomina desempleo tecnológico. Año 36. Se denomina desempleo tecnológico. Sí, a ver, las dos primeras, que el pleno empleo no está garantizado y el reparto de la riqueza no está falto de equidad, claro, él lo dijo precisamente cuando presentó su obra y su modelo para resolver estos dos problemas. Y de hecho, entre 1950 y finales de los 70, los dos primeros problemas se resolvieron. Claro, el tercer problema, el del paro tecnológico, es un problema que empezó a producirse en los años 20, cuando la productividad empieza a aumentar. Durante los años 50, 60 y 70 se dio paro tecnológico. Lo que pasa es que una persona hoy era despedida
sobre todo pienso en Estados Unidos, Reino Unido, etcétera, etcétera, ¿no? Hoy era despedida, pero como hacía falta tanta mano de obra, mañana encontraba trabajo. Era reciclada y volvía a ser útil. El gran problema es que hoy hemos vuelto a la fase del desempleo tecnológico creado por la tecnología, añadido a eso, el reparto de la riqueza está falto de equidad porque se va a una concentración y añadido eso, el pleno empleo no está garantizado. Es decir, de alguna forma, a ver, por favor, salvando las distancias, hemos vuelto a los años 30. Sí, ¿no? Lo de la falta de equidad, además, es otra frase de tu libro, de Paul Krugman, el tan comentado y citado Paul Krugman. Lo dice, además, eso está entrecomillado. En 1970, el máximo responsable de una empresa en Estados Unidos cobraba 40 veces el salario medio de un trabajador. En el año 2000 cobraba 1000 veces más. Esa ha sido la progresión, es decir, que ese panorama, ese paisaje que nos dibujaba Keynes es muy parecido, pero en desigualdades corregido y aumentado. Por cierto, que hablando de Keynes, tengo que citar a Dominique Strauss-Kahn, que ya sé que no, en fin, no es el mejor ejemplo, por razones que no vienen en el caso en estos momentos, ¿no? Pero aparece también cuando era ministro de Economía francés, es una frase del año 2000, luego fue el director del FMI, y además dijo algo que yo creo que merece la pena comentarlo, ¿no? Dice, hoy ser keynesiano consiste en reducir los déficits públicos. Sí, esto está en 2000, ¿eh? Sí. Esto está en la línea de otra cosa que recordaremos todos, que dijo un político español, de que ser de izquierdas es bajar impuestos. Ay. Sí, a ver, ¿tú te acuerdas en un programa que hace unos meses que dijimos que Partido Socialista Francés hoy no significaba lo mismo que Partido Socialista Francés? Lo recuerdo perfectamente. ¿Te acuerdas, no? Claro, y después de verlo de ayer en la Asamblea Nacional, todavía más. Exacto. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? El concepto de izquierda no es el mismo hoy o en el año 2000 que el que era antes. El concepto de redistribución no es lo mismo, el concepto de empleo no es lo mismo, el concepto de no es lo mismo. Es decir, el problema es que usamos las mismas palabras con significados diferentes. Y entonces, claro, nos encontramos con esta aseveración, o la de que dijo el político español sobre los impuestos, claro, que ser keynesiano, que significa crear empleo, intervención del Estado, que el Estado llegue donde la iniciativa privada no llega, etcétera, etcétera, etcétera. No, perdón, lo importante para un keynesiano hoy, según el señor Strauss-Kahn, es reducir el déficit para que los mercados tengan confianza. Bueno, y luego, como las palabras nunca son inocentes y a menudo sí que sirven para describir la realidad, he agrupado dos frases, además son casi unas de 1979 y creo que la otra de 1980, de dos referentes políticos y económicos, dos referentes, que son Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Margaret Thatcher dice en un momento dado, lo recoges en tu libro, no hay alternativa, la sociedad no existe, solo existen los individuos, solo son pobres los que quieren serlo. Eso dijo ella. Y él, en una campaña electoral, dice, la economía de Estados Unidos no funciona porque los ricos no son suficientemente ricos y los pobres no son suficientemente pobres. Ostras, dicho así todo junto, la verdad que impresiona, ¿eh? Mucho. Y duele. Sí. Impresiona y duele, las dos cosas. A ver, a finales de los años 70... No sé si ser de izquierdas o de derecha sigue siendo igual o distinto que antes, pero esto no tiene pérdida, ¿eh? Sí, a ver, a finales de los años 70, principios de los 80, el gran capital se hizo una reflexión. ¿Podemos aumentar los beneficios haciendo las cosas de otra manera? Y llegó a la conclusión de que sí, que era posible hacerlas de otra manera, por ejemplo, a través de la concentración de la riqueza. Si concentramos la riqueza y favorecemos la reducción de impuestos, etcétera, etcétera, los ricos invertirán más y consumirán más, es decir, los ricos tienen que ser más ricos, y, bueno, los pobres, como ya son pobres, ¿qué importancia tiene que sean pobres si influyen nada en la economía?